Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos a todos la puntualidad. Hoy vamos a tener como invitado a Mateo Lacroce, ahí se está sumando en unos minutitos. Un poco la dinámica que tenemos pensada es que sea más bien interactivo, así que vamos a permitir a los participantes poner preguntas y respuestas a través del chat eh, y hacerle consultas a Mateo. Mateo es el gerente de mercado de capitales y corporate en AdCap Grupo Financiero, ¿sí? Una lead partner con la que trabajamos. Eh, Así que bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Sobre la situación actual de mercado. Luego Mateo va a estar hablando sobre los vehículos de financiación, ¿sí? Y vamos al final a tocar brevemente la parte de cobertura y de inversión. Comenzamos con las noticias más recientes, ¿sí? El mundo de alguna manera se pelea por si la tasa larga sube o baja. Nosotros acá tenemos una oportunidad de oro, ¿sí? Las tasas locales están bajando, cuestiones propias macroeconómicas trabajadas por el gobierno actual. Y la Fed actualmente está viendo de realizar a partir del próximo mes una inyección de liquidez, y eso a la larga suele favorecer a países emergentes y a las empresas que producen eh, cosas reales, ¿no? Bueno, ¿qué realizó el Banco Central? Un nuevo esquema de bandas, una noticia súper reciente que tiene vigencia a partir del 1 de enero, ¿sí? De alguna manera se ajusta la banda por la inflación pasada, entonces vamos a ver un estrechamiento de la banda con la inflación a partir de enero, ¿sí? Se va a tomar la del dato de noviembre. Entonces las bandas de alguna manera se van a hacer más anchas, ¿sí? Y de alguna manera con el superávit primario y financiero, con los dos buenos datos de Producto Bruto Interno, ¿sí? El crecimiento del 3,3, eh, la reducción del gasto, la reducción de la pobreza, entre otras buenas noticias que ha dado el gobierno, entendemos que vamos por el sendero correcto. El objetivo, obviamente, es acumular reservas. El- Al final de cuentas, el mercado hizo hincapié en esto, el gobierno de alguna manera lo pateó para más adelante y ahora, sí, con un programa, con un objetivo de compra de 10.000 millones y un volumen del 5% aproximadamente diario, es que va a participar, ¿sí? Entonces, todas estas son buenas noticias que ayudan a que las tasas actuales, ¿sí? hayan caído. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Acá, no sé me parece que la imagen no se ve, pero bueno, básicamente lo que les conté antes, la Fed de alguna manera va a hacer una recompra de títulos cortos para abaratar el costo de financiamiento. Eso es algo que a nosotros como emergente nos beneficia y también benefician a los hogares y a las empresas para más corto plazo, ¿sí? Por otro lado, el Banco de Japón hace poquito avisó sobre la hora de suba de tasas, entonces los rendimientos, de alguna manera ese carry que realizaban internacional se encarece, ¿sí? Y por otro lado el Reino Unido, ¿sí? Con el desempleo subiendo y un 90% de probabilidades de recorte de tasas. Así que ese es un poco el contexto donde estamos actualmente, y yo lo que quería, quizás antes de darle paso a Mateo, que ya lo veo acá como dentro del webinar, lo que quería contarles es qué es lo que pasamos. Pasamos por una volatilidad inmensa previa a las elecciones. Esta es una foto del jueves 16 del 10, ¿sí? Fíjense las tasas de las letras cortas, dónde estábamos situados, ¿sí? Las TNA cercanas al 70-60%, la parte más larga casi 54-53%. La verdad, una locura, obviamente, producto de la incertidumbre que había antes de las elecciones. Pero la cosa cambió, ¿sí? El oficialismo ganó y las tasas, como esperábamos, comprimieron. ¿Comprimieron cómo? Bueno, esta es una foto del día de ayer. Ya las letras cortas y los bonos de tasa fija se estabilizaron. Ahora estoy viendo que no sé si se alcanza a ver en pantalla, me parece que no. Ahora voy a levantar, pero estamos cerca de entre 21, 25, 27, 28%. Esas son las tasas actuales de mercado. Luego voy a levantar en pantalla para que lo vean, pero estas son las curvas, ¿sí? Donde estamos posicionados. Fíjense los últimos 5 días en azul y el día de ayer en color amarillo. Hubo una compresión de tasas, históricamente también la tasa fija, fíjense cómo previo a las elecciones el salto. Y hoy estamos acá, estamos con un nuevo escenario y por eso lo invitamos a Mateo. Me parece súper oportuno que nos cuente
qué es lo que está viendo él desde la mesa de corporates en Capital Markets, cómo ven la tasa fija, cómo ven el SER, qué está sucediendo con las nuevas licitaciones. Han salido muchas licitaciones de obligaciones negociables en dólares, muchas vinculadas a la parte de oil and gas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero hoy tenemos un nuevo escenario, ¿sí? Con tasas efectivas mensuales ya más cerquita del 2.3, 2.4, ya la realidad del 3.5, 4%, esa locura que vivimos hace unos meses, ya pasó, ¿sí? Lo que tenemos que entender ahora es qué vehículos de financiación tenemos y la charla de hoy se trata de eso, ¿sí? De explicar los vehículos que hay, cómo se está comportando el mercado. Así que bueno, directamente le voy a dar la palabra a Mateo. Mateo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rodrigo? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. Como les comentaba a todos, hoy vamos a hacer una charla un poco distinto. La idea es que sea interactiva, es decir, directo a temas importantes. Ni siquiera te guíes por la presentación, es más que nada para dar un esquema a la charla. Así que bueno, contanos si querés para arrancar. Yo puse esa plaquita de financiamiento, cuáles son los vehículos que tenemos. Quizás para alguna empresa o algún individuo que no conozca bien los productos, lo podemos nombrar por arriba, pero bueno, te cedo la palabra. Dale, dale, perfecto. Sí, si querés, antes de eso, en línea con lo que recién estabas mencionando respecto a lo que eran las tasas, las compresiones de todo lo que es curva a pesos y demás, es correcto lo que vos mencionabas, habían muchas emisiones, más que nada en la parte de dejar dólar hace un tiempo, todo lo que era la curva a pesos ya hace varios meses que había desaparecido, no había ninguna emisión, ni siquiera los bancos, que usualmente los bancos solían salir con emisiones de Tamar a 12 meses o a 6 meses, habían todos fluctuado hacia lo que eran emisiones hard dólar de corto plazo y levantando capital por ese lado. Sí, lo que estamos viendo es en esta última semana y la semana anterior empezaron a aparecer varias transacciones Tamar. Yo imagino también muy en línea con todos los pesos que están quedando en la calle, más que nada lo que son los bancos, y que no hay dónde alocar los mismos. Muchos bancos habían volcado todo lo que era su cartera de préstamos a lo que era consumo directo a personas físicas. La realidad es que todo lo que es personas físicas ha levantado mucho la mora, así que de vuelta vuelven a migrar sus carteras a productos más corporativos, obligaciones negociables y demás. Así que nada, se está viendo un pequeño boom nuevamente de lo que son emisiones en pesos, algunas municipalidades o provincias que están saliendo con productos en pesos, como también algunos corporativos que están dando esta alternativa y te diría que está teniendo buen volumen. Tal vez lo que son las empresas AAA siguen saliendo en transacciones a largo plazo. Pero lo que son empresas que tal vez son un notch un poquito más abajo en calificación, están empezando a aprovechar esta ventana de pesos y compresión de tasas. ¿Dónde se está viendo esta compresión? En todo lo que es la curva Tamar, que antes las transacciones que habían estaban saliendo en torno a Tamar más 10, 12%, una tasa que en la realidad no reflejaba una curva, sino la falta de liquidez que había. Entonces tenían que convalidar tasas muy altas para que los pocos inversores que habían con pesos terminasen comprando estas transacciones. Hoy ya nos empezamos a encontrar con transacciones en Tamar más 3, 4, 5%, así que nada, creo que eso es algo mucho más sano y empieza a hacer que todo lo que es la curva de pesos y financiamiento empieza a tenga más sentido, ¿no? Claro, convengamos un poco la noticia del nuevo esquema de bandas está alineada con esto, ¿no? Vamos a ver más pesos en la calle en el mes de diciembre, sobre todo, ¿no? Con aguinaldos, sueldos y demás. Esa inyección de liquidez la vamos a ver. El desafío, me parece, va a suceder en los meses de enero y febrero para el gobierno, ¿no? Porque estamos Sí, pensando, digamos, un ingreso de dólares mayoritariamente durante la cosecha gruesa, ¿sí? Marzo, abril. Entonces, en este momento, digamos, hay liquidez, ¿no? Y más perfecto. con... Correcto. Bien, bien, bien. Y Así ahí, es. y ahí te nombraste Tamar, ¿sí? Mm, Yo te quería ahí consultar. Actualmente las empresas están saliendo, las empresas más, digamos, más chicas, digamos, no los nombres que solemos escuchar en las noticias como YPF, Vista, mm. Pampa, etcétera. Las empresas, digamos, de menor calibre están saliendo con deuda a mar, ¿cierto? Y no Correcto, tanto sí. dólar. Sí, 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 sí. Sí, tal vez lo que sucede con las empresas que no son tan conocidas como esas que vos mencionabas, pensar en una transacción en largo plazo, el hard dólar y también justificar, digamos, que a veces, o a veces inclusive no tienen los ingresos de la compañía en dólares, hace complejo, digamos, poder hacer transacciones en hard dólar, entonces empiezan a volcarse más hacia lo que es pesos y más aún cuando hay liquidez para este tipo de productos. Obviamente, con sus limitaciones, ¿no? Un producto Tamar siempre se termina encontrando más en un plazo de 12 meses, 18 meses. Yo creo que en un momento en el cual la economía se siga estabilizando, podríamos llegar a empezar a ver cierto alargamiento de esto. Inclusive hace unos años, cuando la economía parecía que iba bien,
los productos cero uva empezaron a tener atractivo para buscar pesos a largo plazo. Hoy todavía no se termina de ver atractivo por ese lado, más allá de que la inflación justo tuvo cierto repunte y nada, pareciera que una vez que la tasa en pesos termine de comprimir, la tasa uva debería volver a aparecer para que son emisiones. Perfecto, perfecto. Mm, Y en línea con eso, ayer, digamos, para la presentación de hoy, estaba revisando un poco lo que eran el descuento de cheques. Quizás es algo de lo que más se utiliza localmente. sí. Estaba viendo quizás mayor volumen en la parte de avalados, no tanto en garantizados. Mm, Y quizás para darte el pie ahí, contar un poquito dónde está el mercado, ¿sí? Qué demanda de cheques hay, tema de plazos, ¿no? En general podemos ver quizás avalados en torno a 28, 30 de tasa para 30 y 60, eh, y entender, digamos, la demanda que hay del otro lado, porque me imagino que hoy tenemos muchas empresas eh, queriendo saber si es un buen momento, digamos, para hacer descuento, dada mm. esta liquidez que contamos recién. Totalmente, sí. Todo lo que son, digamos, cheques, el segmento garantizado, tal como decís, sí, ya hace unos meses que está un poco más apagado, no hay tanto volumen. Te diría más que nada, creo que todo lo que es el segmento garantizado, que es una tasa larga, digamos, obviamente es corta, pues son 30 60 días, ¿no? Pero es larga cuando uno la compara contra la caución. Muchas empresas que tal vez terminan accediendo a lo que es el segmento garantizado, que, digamos, cuando uno compara segmento garantizado con otro segmento, la verdad que el segmento garantizado es la emulación de lo que sería una caución, pero hecha cheque o pagaré, ¿no? Entonces, cuando uno comparaba tal vez lo que era el segmento garantizado, se encontraba con una tasa del 35-40% hace un tiempo, a 30-60 días, cuando uno tal vez la caución estaba también en ese mismo nivel, pero sabiendo que capaz en la próxima semana esa tasa iba a bajar. Entonces, tal vez todas las cuentas o clientes que teníamos, cuáles tienen carteras de activos para poner como contragarantía para el segmento garantizado, estuvieron mirando más bien hacia lo que era la caución, como para estar bien cortos en tasa y a medida que la tasa fuera comprimiendo, poder nada, ir enganchando esa baja de tasa. Así es que hoy la caución está en torno a lo que es 19-22% iterando en esos niveles. Así que yo creo que en un momento en el cual la caución se termine de estabilizar, no comprima más y debería volver a aparecer lo que es el segmento garantizado para esperar un poco más de plazos y capaz, más que nada, las que son las compañías que no quieren tener una tesorería en la cual operativamente, digamos, tengan que ocuparse todos los días de las renovaciones de cauciones y demás, puedan, o sea, estirar un poco sus plazos y calzar las tasas a más largo plazo, ya sea 30 60 90 días, ¿no? Respecto a lo que es el segmento avalado, bien como os decís, sí, vemos que están las tasas en torno a lo que es el 28-30%. Vemos que hay bastante volumen, nosotros por lo menos estamos teniendo mucha demanda. Tenemos varios fondos los cuales están comprando muy agresivamente todos estos papeles. También pues hace un buen tiempo que no están siendo obligaciones negociables PYME, que ahora luego vamos sobre ese punto. Entonces, antes los fondos tenían en su composición mucho de obligaciones negociables, lo cual hacía que en la diaria no tengan que estar comprando tantos cheques, pues son instrumentos de más largo plazo, pero siendo que ya hace varios meses que no salen obligaciones negociables o pocas, la demanda, a medida que van cayendo esas antiguas ON, se torna más hacia lo que son los cheques y nada, o sea, hay necesidad de volumen. También siendo que las SGRs se han puesto un poco más ácidas respecto al momento de analizar una compañía, así que capaz no hayan tantas nuevas calificaciones, por lo cual no hay tanta oferta de cheques avalados, ¿no? Pero sí creemos que es un producto que la verdad está en una tasa muy competitiva, interesante, y hoy por hoy hay demanda, inclusive ya alargando plazo. Hace unos meses hablábamos de segmento avalado 30-60 días y no nos íbamos de ahí, ahora ya tenés fondos que están buscando 120-180 días, tal vez incluso un poco más que nada para ver de capturar un poco esta tasa alta en los largos plazos y ver si pueden ahí ganar un poco con la tasa en el caso de que comprima, ¿no? Bien, bien. Ahí un poco para darte pie a lo que estamos hablando, Mm, tenemos nada, como el público, tenemos muchas personas del otro lado y no sabemos cuánto conocen, ¿no? sobre, mm, sobre, sobre el mercado. Quizás contar un poquitito qué es una SGR, ¿no? Si está bueno, digamos, tener más de una SGR, ¿sí? mm. Eh, y después, bueno, obviamente que eso va a dar pie a explicar lo que es un cheque avalado, ¿sí? O un cheque garantizado o no garantizado, también los tres tipos que existen. Mm. Eh, pero bueno, te dejo a vos esa parte para que la expliques brevemente por si hay alguien que Dale, no dale, conoce obvio, sí. sobre esto. Sí, bueno, la SGR, decimos nada, es una entidad que se dedica 100% a lo que es el otorgamiento de avales. O sea, una compañía pyme siempre, cuando va a un banco, tal vez el banco no le acepta la carpeta o le da una línea de crédito muy pequeña. Entonces, la alternativa que tiene es ir a una SGR, la cual le da una línea de aval. A veces puede ser líneas clean, confianza de los accionistas, o a veces también con contragarantías. Esas contragarantías a veces puede llegar a ser algún título que tenga el accionista, o a veces demostrando el patrimonio del mismo, alguna hipoteca, algún contrato de flujo futuro, digamos, cosas de este estilo, lo cual le da una línea de avales y le posibilita tener un mayor financiamiento que tal vez la que un banco le daría. O sea, se centran un poco más en el análisis y van un poco más profundo y amplían. También lo que sucede es que a veces los bancos, si bien sí otorgan una línea de crédito,
las líneas de crédito son acotadas y también se aprovechan de cierta forma en que la empresa es pequeña. Y tal vez la tasa de esos préstamos o descubiertos que le vaya a otorgar son un poco más caros de lo que sería el segmento avalado, pues tal vez la calificación de la empresa no es tan buena, no en montos, sino en términos de crediticios, ¿no? Entonces, al tener Claro. el respaldo de una SGR, eso hace que la tasa de interés sea más baja. Inclusive a veces que te puede suceder, bueno, una empresa puede ir de forma directa a un banco, este banco le da únicamente una línea de descubierto al, supongamos, 60%, en cambio a una SGR, la SGR le da un aval por ese mismo monto, vuelve al banco y el banco le termina dando un préstamo de largo plazo a 5 años con 2 años de gracia, digamos, ahí es bastante más... digamos, mejor en términos de plazos y tasa. Además, Sí, digamos, de lo que es el segmento bancario, obviamente, de lo que es el aval de SGRs, también se utiliza para lo que es la emisión de cheques, ¿no? Que es el segmento que estamos hablando, que hoy por hoy en plazos de 30 60 días está en el orden del 28-30%, que nosotros la verdad creemos que es una tasa muy interesante, y más aún cuando uno la compara con una tasa bancaria, que la tasa bancaria a veces estamos hablando de una tasa adelantada y en la de los cheques es una tasa vencida, ¿no? Entonces siempre en estos niveles de 28-30% tenemos 2 3 puntos de diferencia a favor de lo que son, de lo que es el descuento de cheques. sí, sí, y quizás ahí para redondear la idea, Mm, la realidad que es importante para la pyme tener armado su legajo, porque totalmente. muchas Mm, veces sí que armar un legajo es lo que se le pide a la empresa, es cierta información que lo mismo se le pide cuando abren cuenta en un banco, dos balances, el mm, flujo de ventas, bueno, algo de información para completar, digamos, y entender el riesgo de la empresa, pero una vez que, digamos, esa información está completa, entran dentro de un círculo virtuoso, ¿no? Porque incluso el scoring, a medida que van haciendo el descuento de cheque, ya por lo menos el nombre de la empresa empieza a figurar y ese scoring va mejorando. Entonces, un poco lo que explicaba Mateo, un cheque avalado, ¿sí? Hoy lo estamos viendo en torno a una tasa de 28-30% y si nos pasamos, ¿sí? A un cheque no garantizado, ¿sí? Podemos, Mateo, estar en torno al 40% más o menos, o sea, hay una mm, diferencia muy grande mm. hoy entre el aval que da la SGR y no tener garantizado el cheque. Totalmente, sí. Inclusive ahí no solo es un tema de tasa, sino un tema de liquidez. Digamos, con un cheque avalado, uno se garantiza lo que es la tasa de liquidez. En ese momento no garantizado, uno no tiene la certeza de que realmente va a poder conseguir ese financiamiento. O sea, ese es el plus de la SG. En ese momento no garantizado, el último tipo, hubieron bastantes casos de defaults, entonces hace que esté algo golpeado. Te diría que más que nada lo que es ese segmento no garantizado está más en torno o relacionado a lo que es la cadena de valor respecto a lo que son cheques de terceros, y capaz tuvimos mucho volumen en lo que es la industria del oil and gas, de empresas de servicios que tienen muchos cheques o facturas de Vista, PAE, CAPEX y de este estilo para descontar el mercado, ¿no? Y Claro. igualmente, volviendo a lo que es el caso de las SGRs y los legajos, sí, coincido en que es fundamental hacer esto para ir trabajando en lo que es el scoring. Sí, nuestra recomendación siempre es al momento de armar de lo que es el legajo y empezar a compartirlo con las SGRs, que no vayan por estadios parciales, ¿no? O sea, hay que terminar de juntar todo el paquete de información, si no digamos, el proceso se vuelve algo tedioso respecto a lo que son los requerimientos de informaciones, idas y vueltas y demás, así que es muy importante tener una carpeta prolija, armada de momento cero, el momento inicial enfocarse en una SGR, lograr conseguir ese aval y en un momento en el cual uno ya tiene el legajo completo, consigue el aval de la SGR, ahí ya es mucho más fácil ir a otras SGR porque uno va primero con el legajo que ya está completo, que ya una SGR lo aprobó y además con el antecedente de que una SGR ya te aprobó, entonces vas a esa carta de presentación a cada SGR y va a hacer que conseguir los avales sea mucho más sencillo. Sí, sí, sí. Y en línea también con lo que decís, recuerden siempre, al final de cuentas somos un complemento con el banco, ¿sí? Esas líneas reducidas que muchas veces dan los bancos o incluso también poder hacer descuento de cheques propios, ¿sí? Entonces siempre es importante tener este músculo de tenerle el legajo actualizado y poder aprovechar ciertas tasas preferenciales que van saliendo, pues las SGR en muchos momentos salen con promociones de tasas y uno tiene que tener ya el legajo completo para salir y aprovechar ese momento. Ahora estamos viendo un momento de liquidez, un buen momento para hacerlo, entonces nos pareció oportuno hacer esta llamada. Ahí, quizás para no saltar a la próxima pregunta y entender qué industrias, ¿sí? Mayoritariamente estás viendo en la parte de avalados. No sé si podés más o menos contarnos si hay de todo o hay algún sector en particular con mayor ponderación dentro de la parte de avalados y también de cadena de valor, ¿no? Ok. No, la verdad que lo que es el segmento de avalados es muy amplio. Te diría que hoy está muy parado sobre cuáles son las empresas que tienen algún tipo de contragarantía para entregar a lo que son las SGRs, para dar las líneas. Así que creo que ahí no vemos una limitación de algún rubro específico. Sí, tal vez lo que es capaz el rubro de consumo o lo que es indumentaria, tal vez le está costando un poco más. No sabemos que es un rubro que hoy por hoy le está pasando un poco
un poco mal respecto a otros, pero bueno, creo que ahí el rubro que más beneficiado se ve es toda la parte de oil and gas, y ahí es importante diferenciar dentro de lo que es oil and gas, toda la parte de convencional de no convencional. Siempre lo no convencional es la parte que, digamos, más tracción está teniendo, y convencional le está costando un poquito más que nada porque la industria está golpeada por los costos de producción de lifting cost, ¿no? Que son mucho más altos de lo que es el no convencional. Pero bueno, esto se ve mucho en todos los segmentos no garantizados, en el cual cuando uno ve pantalla, se ve estas empresas que hace un rato mencionaba que están descontando muchísimo y es donde más volumen se ve de interés de los inversores. Inclusive ayer estuvimos viendo algo de cheques de Pan American Energy que se estuvieron descontando a tasas del 24%, o sea, estamos hablando de tasas que ya son inclusive por debajo de lo que es el plazo fijo mayorista. Sí, sí, sí. Y eso me parece, justo nombraste el plazo fijo mayorista, me parece importante también ver que, digamos, hoy el spread que hay entre la tasa activa y pasiva, digamos, cómo se fondea el banco y cómo presta, eh, se está cada vez achicando más. Entonces, la realidad que cuando esto sucede es mejor por la liquidez que vemos, es mejor para la pyme, para hacer el descuento. Hay que aprovechar estos momentos y quizás ahí para hilar con la parte de fideicomisos y ONs, contanos un poco, porque yo lo que siento es que por lo menos nuestro público tenemos grandes empresas, pero Mm, acá en la llamada veo algunas pymes. sí. ¿Qué sentido, digamos, tiene hoy para una pyme pensar en un pagaré o en una ON pyme, ¿no? Ok, bueno, mira, nosotros cuando trabajamos con las empresas en todo lo que es el caminito, le llamamos nosotros de la emisión de una lesión negociable pyme hablada, ¿no? Siempre lo vemos no como, digamos, como el objetivo principal, sí es el objetivo principal a largo plazo, pero vemos que primero hay que transitar todo un camino respecto a lo que es generar avales en estas SGRs, ir operando cheques, entonces estos cheques te van dando el prefondeo antes de llegar a la emisión de la lesión negociable. Entonces, en un momento en el cual no tiene suficientes SGRs, tiene un volumen adecuado de avales, ya ha tenido track record en el mercado emitiendo cheques y demás, ahí lo que se hace es swapear esa deuda de cheques e intercambiarla por lo que es emisión de obligaciones negociables con el aval de estas mismas SGR, ¿no? Ahí el gran beneficio que uno tiene es, como recién decíamos, los cheques están más en torno de 30 a 120 días y ya una obligación negociable empezamos a hablar en 18 meses, 24 meses, ¿no? Entonces ya no es fondeo para capital de trabajo o lo que es la caja diaria, sino ya un fondeo de largo plazo pensando en lo que es inversiones de la compañía. ¿Y acá en qué montos empezaríamos? Y idealmente, siempre lo que son las relaciones negociables, estamos pensando en lo que es un monto de 1.500 millones de pesos. Ese es el piso que tratamos de poner, más que nada de cara a lo que son los inversores. La realidad es que cuando una ON es de menor tamaño, lo que termina sucediendo es que muchos fondos ponen inversión, siendo que ninguno puede poner fichas más allá del 10% de la transacción. Les empiezan a quedar fichas muy pequeñas, entonces dicen, no les termina de ser atractivo porque están buscando transacciones un poco más grandes para poder alocar más liquidez. Así que yo diría que ese es el piso de monto como para poder salir a oferta pública. Eso es lo que termina sucediendo, teniendo en cuenta que hay muchas SGR que están en montos de avales entre los 300, 400 millones. Obviamente, si están en el tope de capacidad avalable, que va a estar en torno a los 1.000. Pero bueno, estamos hablando siempre de tener una SGR muy grande o tres SGR medianas, más o menos ese sería el monto total. Bueno, genial. Me parece ahora podemos quizás contar algunos de los beneficios, ¿no? No traje Mm, no traje un cuadrito para explicar los distintos costos que hay en el descuento de cheque, por ejemplo, contra el banco, pero los hay. Hay mucha eficiencia impositiva de trabajar dentro del mercado de capitales con el descuento de cheques. Así que te puse ahí algunas cosas para que perfecto. podamos tocar y que sirvan como mapa, porque la realidad que mucha gente no las conoce y al final de cuentas cuando uno ve el costo financiero total, convenía operar a través del mercado de capitales y no a través del banco. Sin embargo, la tasa que te informaba el banco era supuestamente menor a la que informábamos nosotros. Entonces, esos trucos o esos engaños a veces pasan desapercibidos y hay que verlos. Entonces, nada, te dejo esta diapositiva como pie para contar sobre esto. Totalmente, sí. Hay, como bien mencionás, muchas veces nos pasa con los clientes, digamos, que le estamos ofreciendo hacer una operación de cheque con aval o no garantizado. Y cuando nosotros le hablamos de una tasa TNA, le hablamos tal vez de una tasa del 30, 35, 40%, y siempre, o a veces nos sucede que nos vuelven y nos dicen, no, mira, el banco me está dando la misma tasa, o tal vez me está dando 2 puntos abajo. Pero bueno, hay varios puntos los cuales a tener en cuenta, ¿no? El primero, lo que decíamos hace un rato, los bancos siempre trabajan con lo que es la tasa adelantada y no tasa vencida. Entonces, eso se genera, digamos, un desfasaje. Ahí, bueno, Rodrigo igualmente tiene una calculadora que, bueno, cualquiera que después tenga alguna consulta, lo que fuera, le puede compartir la calculadora para poder evaluar la diferencia entre una y otra, pero bueno, mientras más grande es la tasa, más es la diferencia. Hoy estamos en torno a ese 2-3% que antes mencionábamos.
Luego tenemos lo que es el impacto de débitos y créditos. Cuando un banco te da un préstamo, te impacta lo que es débito y crédito. En cambio, lo que son todo cheques por operatoria bursátil, eso no termina de impactar. Inclusive, digamos, hay cierta eficiencia impositiva en la cual cuando uno hace una operación de cheque y recibe en su cuenta comitente el fondeo, lo que termina haciendo es suscribirlo a un fondo común de inversión y a medida que va necesitando ese capital de trabajo, lo va retirando del fondo, no a través de transferencias bancarias, sino a través de la emisión de cheques que los endosan. Desde esa forma se puede diferir lo que es el impuesto de débitos y créditos, que es nada, una eficiencia muy grande, ¿no? Sí, ahí quizás te hago una pausa para remarcarlo porque es importante, ¿no? El tema de débitos y créditos, ustedes piensen en el transcurso del año, todas las operaciones que van cursando, ¿sí? Al final ese 0,6 de entrada, de salida y demás, ese 1,2, va comiendo, va comiendo, va comiendo. Y la realidad que, digamos, tener el dinero, el capital de trabajo invertido en un fondo, ¿sí? O mismo hacer el descuento y colocarlo en el fondo y después retirarlo a través de un cheque a terceros, ustedes están evitando, digamos, de pagar en ese momento el impuesto. Es un montón en el volumen de todo un año. Entonces, además de todos los beneficios de tasa, ¿sí? En los descuentos que les estamos comentando y del financiamiento, ese capital de trabajo, al final de cuentas, tiene una eficiencia, ¿sí? Impositiva muy grande por este ítem que les mencionaba Mateo. Mm. Sí, luego respecto a lo que es el IVA, ahí es muy importante la emisión de cheques. En este caso, como los cheques son avalados y quienes compran en su mayoría estos cheques son fondos comunes de inversión, el interés o el efecto de interés por el descuento de cheque no está grabado por IVA respecto a lo que es un préstamo bancario, que los intereses sí tienen impacto de IVA, ¿no? Nada, esto creo que es algo muy importante. Pues de vuelta, cuando un banco te habla de lo que es la tasa, si bien después uno se puede tomar el IVA, depende de cada compañía, tiene un efecto temporal de tasa eso, y cuando el banco te habla de tasa no está contemplando eso. Así que creo que es muy importante respecto a lo que es el cheque. Digamos, nosotros los cheques lo que sabemos o lo que siempre le ponderamos es la tasa de financiamiento cual estamos transmitiendo es la tasa total. No, no hay ningún gasto oculto, no hay ningún gasto extra. No hay luego en la cuenta bancaria un efecto de sellos por la firma de los contratos. No hay una retención de ingresos brutos. Bueno, como también hay ese detalle de lo que son ingresos brutos. O sea, son muchos los factores que cuando uno tal vez trabaja con los bancos, te dicen esta misma tasa del 40% y cuando empieza a sumar vas teniendo de consumo hormiga, en el cual tenés 2 3 4 6% extra que se te va adicionando en la tasa y va a terminar siendo mucho más eficiente todo lo que es los cheques en segmento avalado en ese sentido, y más aún ahora cuando las tasas se han comprimido tanto y no hay tanta diferencia entre una tasa bancaria a una de cheques, o hasta inclusive te diría que hoy una tasa de cheques es mucho más competitiva que una tasa bancaria. Tanto, Rodri. Sí, perdón. No, y después quizás mencionar un vehículo que no se utiliza tanto, ¿sí? Que es la factura electrónica y el tema de ingresos brutos eh, para quienes nada, tengan esta posibilidad, tengan en cuenta el tema de ingresos brutos. Sí, creo que hay también algo para recalcar, Rodri, es nosotros recién estamos hablando de los beneficios más que nada en lo que es la negociación de cheques, ¿no? Sí, hay algo que es muy importante, todo lo que es facturas a cobrar, que muchas veces muchas compañías dejan esas facturas a cobrar, les entra el cobro en la cuenta bancaria y les pega débitos y créditos. Es muy importante que uno se hace el proceso para ceder estas facturas como si fuera una negociación a una sociedad, o sea, a una LIC, que en la cuenta comitente, más allá de que después no se negocien si se cobran en la cuenta comitente de vuelta, no tienen impacto de delitos y créditos. Nada, la realidad es que es un volumen muy grande y hoy, más aún con los niveles de tasas que tenemos, nos pasa que todos los clientes están viendo cómo pueden hacer para mitigar este efecto de delitos y créditos, y la realidad que nada, hemos tenido casos de clientes que cuando empiezan a ver la cantidad que se están ahorrando mensualmente o diariamente es abismal la diferencia, ¿no? Así que nosotros recomendamos todo lo que tengan de facturas a cobrar lo posible de poder cederlo a la LIC para que se cobren en la cuenta de LIC, es el mejor de los mundos. Inclusive hoy, tanto en los sistemas de negociación como en la FIP, ya se ha creado un botón en el cual ustedes pueden apretar ese botón y la LIC puede ver todas las facturas que tienen y de forma más automática se pueden ceder todas las facturas a la LIC para cobrarlas ahí y automáticamente las mismas, cuando reciban el cobro, se inviertan en un fondo común de inversión y a medida que se van necesitando, van haciendo los rescates mediante cheques o transferencia, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, y ahí hay una máxima que dice que el crédito se pide cuando no se necesita, ¿no? Sí. Entonces, digamos, con la baja actual de tasas, ¿qué valor ves hoy para una pyme empezar a operar hoy, sí, en mercado? Aunque sean montos chicos, ¿no? Para crear ese músculo, ese scoring Sí, del que hablábamos. sí, La sí, sí, realidad que sí. el proceso termina siendo fácil, ahí al final lo vamos a volver a repetir, pero ¿qué valor ves para una pyme que no está acostumbrada o ha hecho algún descuento con el banco simplemente? Eh, Sí, a mí creo que lo fundamental es el track record, ¿no? Y generalmente cuando una empresa
necesita el financiamiento, ya es tarde, ¿no? O sea, no vas a llegar a poder conseguir ese financiamiento cuando realmente lo necesitas. O sea, nosotros siempre alentamos a que las pymes empiecen a trabajar cuanto antes en lo que es el armado de carpetas, SGR, bancos, emisiones de oferta pública, ya sea obligaciones negociables, fideicomisos financieros, digamos, cuanto antes se puede empezar a trabajar, mejor. La gran mayoría de las veces, digamos, son procesos que ni siquiera tienen costos asociados, o se tienen costos, son muy pequeños, o se puede hasta avanzar hasta cierto punto en el cual no tiene un costo, y que cuando después hay una ventana de liquidez, la compañía necesita financiamiento, las tasas bajan, la implementación sea más rápida. Y obviamente, para lo que es el mercado, siempre que se pueda hacer una operación, nada, tenemos clientes que incluso hasta no necesitan el fondeo, pero siempre tratan de una vez por mes, una vez cada 2 meses, hacer alguna operación para mantenerse vigentes, que las SGR sepan que siempre cumplen con sus compromisos, digamos, mantenerse activos, digamos. No es lo mismo analizar una empresa que todos los meses sabe que opera y que cumple, a una empresa que tuvo una calificación hace un año y ahora nuevamente te dice que quiere volver a conseguir financiamiento y hay que volver a arrancar todo el proceso y se hace lento. Así que siempre gusta esto de estar vigente en el mercado y ser visible. Y obviamente, inclusive cuando uno va respecto a lo que son las soluciones nacionales que hablamos hace un rato, es muy importante esto de agarrarlo con tiempo, demora, ¿no? Obviamente ahora hay algunos regímenes de mediano o bajo impacto que hace que la salida de oferta pública sea mucho más ágil, pero nada, hay que empezar a trabajarlo, muchos hay abogados involucrados, hay que sumarse a algún régimen informativo de la CNB, y todo este esfuerzo a veces parece que la tasa no es mucho mejor a una tasa bancaria o tal vez está empatada con lo que es el mercado, pero también te da visibilidad. Y creemos que todo lo que es el mercado de capitales, el gran plus valor que tiene es la visibilidad que le da una empresa, que inclusive, nada, cuando uno se contactaba con su comercial bancario, que capaz no te da tanta importancia o no te da tanta bola, digamos, al momento de conseguir una línea, ahora el gerente de él o algún directivo ve que esta empresa salió a oferta pública y automáticamente lo que le dicen es, ¿por qué no estuvimos nosotros en esta transacción? ¿Por qué no le dimos línea? Y bueno, ahí ese efecto que lo está viendo, o inclusive bancos cuando uno no trabajaba que empiezan a llamarte, otras ALIX, otros agentes de mercado, así que nada, creo que creemos que eso para las empresas tiene mucho valor, un valor que no se puede cuantificar, sino que se ve expuesto a la salida de oferta pública. Totalmente, totalmente. Bueno, así que quizás pasando a la parte de inversión, los Mm. vehículos que pueden utilizar, ¿no? Cuando tienen las facturas o estos cheques, momentáneamente, digamos, hay un breve lapso en el cual el dinero puede también estar invertido. Podemos pasar desde una caución o un fondo money market, que son los famosos T0, ¿sí? La caución más o menos alrededor de 18, ¿no? Eh, Sí, va iterando, sí, ayer en un momento tocó 20 y medio, después se fue 18, pero sí, está en esos niveles, creo que un poquito por debajo de lo que son los fondos money market, que justo estuvieron claro, comprimiendo bastante y que están creo que ahí en un 21, 20, 22 y 20, digamos, sí, ha comprimido bastante eso, más que nada porque los fondos T0 invierten mucho en cuentas remuneradas que están en niveles del 15, 14%, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, la caución quizás de más cortito plazo, de unos 7 días, a un fondo T0, ¿sí? Que tiene un rescate inmediato, ahí estamos 20, 22%. Y después pasamos a un fondo que incorpora letras de cortito plazo, como el ahorro dinámico, ¿sí? También un fondo que liquida al final del día. Ahí ya estamos en torno al 30,5 de tasa. Y bueno, después para esos clientes, digamos, nosotros, a ver, de toda la vida trabajando en la parte de inversión, la cartera conservadora es un vehículo que utilizan nuestros clientes de 1 o 3 meses para tener cierta previsibilidad y ahí tienes una diversificación entre SER, tasa fija, sí, TAMAR, y eso está rindiendo en torno también al 28, 30%, sí, de tasa. Ahora, para aquellos que quizás esta suba repentina de inflación que vimos en el último mes, que hacia adelante, digamos, de todas maneras nosotros proyectamos una inflación a la baja, así volviendo al sendero más cerca del 2%. Toda la parte de cobertura es un fondo que tiene, sí, es un vehículo que cubre contra inflación, ahí tenés ser más 4,3 puntos, más o menos, 4, sí, ser más 4,3. Esos son un poco los vehículos de inversión que podrían utilizar las empresas, ¿sí? Para la parte de inversión. Y después, bueno, mostrarles, quizás esto más de nuestro lado, cómo fue, digamos, la progresión de las carteras a lo largo del tiempo desde que tenemos la aplicación, ¿no? Porque eso es algo, ese track record lo venimos viendo desde ahí, ¿sí? Lo que era eh, en inicios del 2022, cómo el tiempo finalmente repaga, ¿sí? Más despacio, ¿sí? Como una conservadora, una moderada o algo más de volatilidad, una cartera agresiva, pero siempre por encima del dólar y del plazo fijo, ¿no? Las carteras que tenemos en Ojan. Y bueno, yo ahora voy a dejar, quizás si alguien quiere a través del chat hacer unas 2 preguntas, podemos llegar a tomar, y hasta tanto puedan, Mateo, dejarnos alguna pregunta.
me surge una duda que me gustaría que quizás tenga la respuesta y quizás no, ¿no? Pero hemos visto una compresión de tasas. Vamos a ver mayor liquidez ahora en el mercado en este mes. ¿Vos crees que en el corto plazo vamos a ver todavía una pequeña compresión más de tasa y para aquellos que quieran hacer descuento de cheques puedan esperar y utilizar las cauciones? ¿Cómo ves ese tema de compresión de tasas en el corto plazo, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, nosotros lo que es compresión de tasas, lo que vemos es que quien está cantando el ritmo de compresión son los bancos con la tasa de plazo fijo, ¿no? En función de cómo la tasa de plazo fijo va comprimiendo, sube y demás, vemos que las demás tasas de mercado, como descuento de cheques, emisiones de oferta pública y demás, se van acoplando a esto. Inclusive, fines de la semana pasada veníamos con plazos fijos que iban comprimiendo, el lunes también, y ya ayer hubo cierta suba, digamos, mínima, ¿no? Hemos llegado a un plazo fijo de 26% de mayorista siempre, que sería lo que emula la TAMAR. 26%, ayer tuvimos algunos bancos ya en 27%, ya se ve que tuvo ahí un piso. Yo creo que se está empezando a estabilizar un poco la tasa de plazo fijo. Lo que habría que ver es si en algún momento hay cierta flexibilidad hacia los bancos respecto a lo que son los encajes, que bueno, hace unos meses el gobierno ha puesto limitaciones muy agresivas en ese sentido. Yo creo que va a hacer que las tasas se compriman aún más. Pero ahora pareciera que estamos en un momento en el cual se ha estabilizado la tasa y creo que en estos niveles estamos en un buen nivel. Sí, obviamente todo lo que son tasas de financiamiento, es lo que sucede, que cuando las tasas de referencia van bajando, las tasas de financiamiento bajan, pero más lento. Entonces, hay algunas tasas tal vez de mercado que han quedado todavía un poquito alto, más final lo que es el segmento no garantizado, que recién hablábamos, que le falta comprimir un poco, inclusive cuando uno piensa en tasas en pesos y ve que el plazo fijo estaría al 26-27%, caución que está en 18-20, Manimás que también está abajo, hace que todas las tasas están ahí en el orden de hasta el 30%, ¿no? Y no hay muchos activos que estén devengando más arriba. Así que yo creo que toda la parte del segmento de no garantizado, que hace un rato te decía que no había mucho volumen, por lo menos a menos que las empresas fuesen triple A, yo creo que capaz ahí tiene que empezar a haber de vuelta un poco de volumen buscando este valor extra en tasa y capaz pueden haber empresas que accedan al segmento no garantizado y poder financiarse a tasas del 35-36%, entiendo una correlación con que las de primera línea están en torno a 24-26%. Sí, sí, una diferencia muy grande. Bueno, entonces ahí, un poco para redondearme, una de las preguntas es cómo sería todo el caminito, ¿no? La empresa nos contacta, de alguna manera nos presenta esta información que le vamos a solicitar, se abre una cuenta comitente, ¿sí? Por otro lado, digamos, a través de la mesa de crédito de relación con muchas SGR para poder hacer ese trabajo de presentación, si no lo han hecho con las SGR. Y actualizar el legajo y a partir de ahí, bueno, vamos trabajando con todo lo que es el descuento de cheques, si es una opción. Y bueno, entramos en este círculo virtuoso que les contábamos de ir aprovechando la baja de tasas, ir mejorando el scoring para que cuando sea el momento necesario la empresa ya pueda tener ese track record. Así que ahí les dejamos nuestros teléfonos de contacto. Mateo, te súper agradecemos el tiempo hasta ahorita, 45 minutos que nos dedicaste. Así que cualquier duda nos consultan y bueno, que tengan un muy buen día. Mateo, Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y obviamente hay muchos temas que abordamos sí, muy por encima, así que cualquier duda que alguno tenga, lo que sea, se contacta con Rodrigo y de nuestro lado estamos súper a disposición para profundizar cada proceso y cómo es el paso a paso de todo, ¿no? bueno, muchas Bueno, gracias. Que tengan un lindo día. Adiós. chao, hasta luego, buen día. Gracias, Mateo.